y seguimos a la expectativa de la palabra viva, como el Dios vivo que es también, que discierne, que ilumina y que imparte vida. Y esta va a dar base en esta mañana en 1 Corintios, capítulo 15, verso 14. Y luego vamos a Marcos, capítulo 16, versos del 1 al 7. 1 Corintios, capítulo 15, verso 14. Y dice así. Todavía la tienen, amén. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y Marcos 16, versos del 1 al 7 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. El Señor añada bendición a su palabra y la pastora con nosotros. Amén. Damos gracias al Señor por este precioso culto. Y nos acercamos a narrativas o a textos cumbres importantes para una mañana como es la mañana donde la iglesia celebra la resurrección. Si la cruz hubiese sido el final, ese fracaso histórico tendría repercusiones en todos nosotros y nosotras en el día de hoy. Con toda probabilidad, usted y yo no estaríamos aquí en esta mañana. Hubiese sido en aquel entonces la dispersión definitiva de toda aquella comunidad íntima de discípulos y la comunidad más amplia. Se hubiesen dispersado por los distintos lugares y nunca más se hubiesen vuelto a reunir. Hubiese tenido razón las autoridades religiosas y las autoridades políticas que se confabularon para llevar a Jesús al cadalso. Todo hubiese tenido un final. Y allí, punto, hubiese cerrado un ciclo en la historia de ese tal Jesús que anduvo como un profeta más. Pero gloria a Dios. Y gracias sean dadas al Eterno, que no fue así, porque la cruz no fue el final de Jesús. La dispersión de los discípulos no se llevó a cabo, tampoco fue el final. La historia de la cruz tuvo otro capítulo, y ese capítulo es el capítulo de la vida. Ese capítulo es el capítulo de que las fuerzas de la muerte no pudieron retener a Jesús en la tumba. De que la muerte no tiene la última palabra en la vida de la gente. De que en la vida de la gente hay vida y vida en abundancia. Pero es algo interesante, hermanos y hermanas, porque yo haciendo
en mi mente ayer en la mañana, me retiré toda la mañana para orar, para mirar esta narrativa, para presentar este culto a mis hermanos y hermanas que se recibían hoy. Yo decía, la búsqueda de sentido en la vida incluye la exigencia de dársela también a la muerte. Hoy dicen los sociólogos, la psiquiatría y tantos otros postulan que la crisis de la humanidad del siglo XXI es la falta de sentido, la falta de significado. Vemos gente que lo tienen todo, otros quizás no tienen tanto, pero viven en un vacío existencial. Los adelantos, el mundo a galope, la informática, la tecnología, todo lo que nos rodea como adelanto en el mundo. Sin embargo, la gente ha posado su mirada en lo perecedero y quizá hoy más que ayer, desconectados de esa fuente de vida y de espiritualidad, viven un profundo sinsentido y vacío en su vida. Sin embargo, la vida de Jesús estuvo repleta de sentido, porque Jesús fue un ser para los demás. Siempre buscó el sentido de su existencia en el darse a los demás. Y Jesús, en ese darse a los demás, sanó al enfermo, levantó al caído, acompañó a la gente en sus vicisitudes. Jesús no se hizo indiferente al prójimo, a la necesidad del otro o de la otra. Jesús fue solidario. Jesús denunció la injusticia y practicó y vivió desde la justicia. Jesús tenía una entraña indescriptible de misericordia. Tanto es así que dice el Evangelio que cuando veía las multitudes, sus entrañas, sus vísceras se movían de adentro hacia afuera, porque las veía que caminaban como ovejas que no tenían pastor. Así es que estamos hablando, hermanos y hermanas, de que esa vida de Cristo es una vida que desde la muerte, que el viernes aquí, en aquel hermoso servicio de las 7 palabras, se dijeron cosas importantes en labios de Jesús desde la cruz. Parecería una muerte donde el silencio de Dios se escuchaba. Parecería una muerte donde el desamparo que pudo sentir Jesús por el peso del pecado de la humanidad sobre él, parecería que ese desamparo pudo haber tenido una palabra rotunda. Sin embargo, no fue así. Y no fue así porque hubo resurrección. Y no fue así porque esa vida de Jesús cobraría todo el sentido de Dios, porque su muerte no fue en vano, porque el ser obediente, como dice el himno cristológico del capítulo 2 de Filipenses, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano y hermana, ese dolor del desamparo y esa violencia y ese aparente silencio de Dios y ese aparente desamparo del Padre, simplemente en esa humanidad de los que estaban allí, pudo haber parecido que eso era lo que iba a ser el punto final. Pero no fue así, porque Dios estaba trabajando. Aún allí en la cruz Dios estaba trabajando. Dios estaba tejiendo los hilos de una nueva aurora en la vida de Jesús,
pero también en la vida de toda la humanidad con su resurrección. Así es que ese sentido da muestra entonces, esa vida con sentido, esa vida de resurrección te da sentido a ti. Llena de sentido y de significado tu vida. ¿Cuánta gente uno escucha en el camino que dice, antes de yo venir a los caminos del Señor, yo vivía así, yo no la pasaba mal, pero algo estaba incompleto en mi corazón, algo faltaba en mi vida, algo faltaba, y aunque era feliz, era por ratitos. Pero ahora que conozco a Cristo, sí, los problemas siguen, claro que sí. Eso siempre, miren, eso siempre llegan. Usted llamándolos o no los llame, ellos van a llegar. Pero con problemas, con situaciones, con pruebas, con dificultades, con enfermedad, con todo lo que es vivir, sabemos que el Señor está con nosotros, está a nuestro lado, vive en nosotros. Y ya entonces la situación que pueda venir, la adversidad, la prueba, la enfermedad, todo lo que pueda rodearnos, cobran una dimensión distinta desde la escena de la esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que esa vida nuestra cobra un sentido pleno. Oiga, y no le tenemos miedo a la muerte. Digo, yo espero que aquí nadie le tenga miedo a la muerte. ¿Usted sabe por qué no le tenemos miedo a la muerte? Y el pueblo cristiano, si es de Cristo, y vive en Cristo, y vive la vida de Cristo, y ha recibido la promesa de Cristo, sabe que la vida no termina aquí, que usted de aquí llega a la eternidad a vivir eternamente con Él. No me pregunte cómo es eso, porque estamos ante los insondables misterios del eterno. Pero le creemos a Dios, y creemos sus promesas, y creemos su palabra, y creemos todo lo que Jesús ha prometido. Aleluya, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no lo hubiera dicho. En otras palabras, no le estaría metiendo un paquete. Lo que le digo es la verdad. Así es que usted sigue buscando en la Escritura y hay tantas promesas. Quiere decir, hermano y hermana, que esa muerte y vida de Jesús da sentido a nuestra propia muerte y a nuestra propia vida. Ahora bien, cuando nos ubicamos rapidito ahí en Marcos 16, nos damos cuenta que el poder de la vida siempre va a vencer sobre los poderes con letra minúscula de la muerte en cualquier expresión o manifestación. Y eso también es resurrección. Marcos 16 nos dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, muy de mañana, antes de salir el sol, ese domingo, ese primer día de la semana, encaminan sus pasos a la tumba. Estas tres mujeres, mencionadas por sus nombres en el Evangelio de Marcos, elaboran su duelo. Cuando usted pierde a un ser amado, usted tiene que elaborar un duelo. Usted tiene que darse permiso para elaborar su dolor. Porque usted no es de piedra, ni es de nube, ni es de flores. Usted siente y padece. Y estas mujeres elaboraban su duelo, su dolor, porque la muerte en los tiempos de Jesús no era un asunto privado. La muerte era un asunto público. Y como un asunto público, estas mujeres tenían que responder con los ritos culturales, con las exigencias culturales, con las exigencias cultuales. Y por eso iban con especias aromáticas para ungir el cuerpo.
y quizá camino al sepulcro se iban consolando la una a la otra. Marcos es más escueto, no da tantos detalles. Otros evangelios dan otros detalles. Pero ahí iban, en el camino. Y en ese diálogo, ellas hicieron una gran pregunta: ¿quién nos removerá la piedra? Porque había una gran piedra, obviamente, que sellaba la tumba. Y esa gran piedra obstaculizaba el que ellas pudieran entrar para hacer el rito cultural y el rito cultual al cuerpo del maestro. Sin embargo, nos dice la narrativa que al llegar un ángel había quitado la piedra. Un emisario del cielo había hecho lo imposible para ellas y tenía también una gran noticia que darle. Pero yo quiero decirte en esta mañana que quizá en tu vida hay peñones. Quizá en tu vida hay una gran piedra que obstaculiza. Bendito sea el Señor para siempre. Obstaculiza tu tránsito a lo que Dios en su amor tiene para ti en esta mañana. Pero de igual manera, Dios siempre envía emisarios. Dios siempre envía algo del cielo para que quite ese obstáculo que muchas veces no te deja transitar en libertad a la voluntad y a los propósitos de Dios. Hay piedras pesadas que obstaculizan ese tránsito a lo que tú debes perseguir en tu vida, en la travesía del Espíritu. Resurrección también significa en esta mañana que un ángel desciende del cielo y quita la piedra y hace rodar el peso que bloquea tu existencia y abre camino para que tú puedas transitar en el amor de Jesucristo. Eso también es resurrección. Y recuerdo a Lázaro, la piedra en la resucitación de Lázaro. ¿Se acuerdan? Aquella piedra era un ícono de la pérdida de contacto. Quien yace tras la piedra ya no está en contacto con las personas. Así estaba Lázaro. Y de alguna manera tampoco está en contacto con la vida. Y su vida empieza a descomponerse. Pero quien está en contacto con la vida de Dios, hermano y hermana, aunque la vida haya comenzado a descomponerse, a la sombra del omnipotente, a la sombra del resucitado, todo lo cadavérico y putrefacto cede ante la vida del Eterno en nuestros corazones. Y el amor y el poder de Jesús atraviesa la piedra en la tumba de Lázaro. Pero el poder del Padre y el amor del Padre también atravesó la piedra del sepulcro allí en Jerusalén. Y por eso podemos decir en esta mañana que Él está vivo, que Él está en medio nuestro. Y quizá la tumba vacía no es prueba suficiente para nosotros afirmar que Él vivo está. La prueba indubitable de su vida, de que Él vive, es que Él mora y vive en tu corazón. De que tú lo sientes vivo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. De que Él camina contigo todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. De que es una presencia, de que es un poder, de que tú lo sientes. Y hay que vivirlo, hermano y hermana. Hay que vivirlo para poder entonces, con las palabras que a veces se excusan ante nosotros porque las palabras se quedan cortas, para poder describir la experiencia de la presencia del resucitado en nuestros corazones. Pero usted sigue leyendo rapidito ahí y se va a dar cuenta de otra cosa. Que la resurrección de Jesús en aquellos primeros
en aquellas mujeres, pero en aquellos discípulos, es para rehabilitarlos en su amor. Fíjense que con la resurrección de Jesús se da una rehabilitación inesperada. A pesar de que Pedro le negó, a pesar de que los discípulos desde antes de la cruz se fueron a la huida, en la resurrección, miren qué maravilloso, Jesús les promete reencontrarse con ellos en Galilea. Pedro tiene una nota particular ahí, porque como dice ese último versículo que María Luisa leyó, pero oíd, decid a los discípulos que todos les fallaron, y los discípulos son prototipo de nosotros, hermanos y hermanas. A veces esos discípulos son terribles, esos discípulos que mal se portaron con el Señor. Pero es que los discípulos y nosotros y los discípulos caminamos el mismo tramo. No hay mucha diferencia. Y allá Pedro con su fanfarronería: yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta el final, aunque otros te nieguen, esos otros flojos, tú sabes, esos son flojos, yo no, yo soy, olvídate, el hombre de hierro. Antes de que el gallo cante 2 veces, Pedro, tú me negarás 3. Y yo pienso que no solo Pedro lo negó, dice el Evangelio que maldijo de alguna manera el haber tomado la decisión de caminar en compañía de Jesús. Y yo pienso que todo eso lo fue hundiendo en un pozo oscuro, en un pozo profundo de desesperación y desolación. Hay decisiones que nosotros tomamos en el camino respecto a Cristo. Hay decisiones que nosotros o nosotras tomamos en el caminar cristiano respecto a la fe, respecto a la iglesia, respecto a nuestros hermanos y hermanas, respecto a nuestras convicciones que nos van sumiendo y nos van bajando al pozo que Pedro estuvo. Oiga, pero el amor de Dios es maravilloso. Así dice el corito. El amor de Dios no es como el nuestro. Y decid a sus discípulos, a los discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Pedro necesitaba recibir ese mensaje directo al corazón. Pedro necesitaba recibir ese mensaje directo a su mente, a sus emociones, a su vida, a su espíritu. Y el resucitado lo sabía. Díganle a Pedro y a los discípulos, díganle a los discípulos y díganle a Pedro que los voy a volver a encontrar para rehabilitarlos en mi amor en Galilea. ¿Y qué quiere decir Galilea? Y voy concluyendo. Galilea, hermano y hermana, es donde comenzó todo. Jesús de alguna forma resurrecto se devuelve y los devuelve al punto de origen. Galilea es el lugar del entorno de Jesús, el lugar donde se encontraba su casa, ese lugar donde se vive y se trabaja, donde llevó a cabo la mayoría de su ministerio y de sus hechos, de sus acciones misericordiosas y salutíferas. Galilea para nosotros hoy es donde vivimos, donde trabajamos, donde hacemos vida. Ahí nos encontramos con el resucitado.
Galilea es Puerto Rico también. Aquí donde vivimos, donde hacemos vida, donde estudiamos, donde trabajamos, donde predicamos, donde disfrutamos, donde todavía tenemos los lazos familiares vivos. También esta es nuestra Galilea. Y aquí está el resucitado en medio nuestro. Y el resucitado de alguna manera, hermanos y hermanas, no permite que la muerte y las muertes que nos rodean tengan la última palabra en nuestro entorno galileo puertorriqueño. Confiamos que el resucitado imparta vida. Que de alguna manera esas muertes que nos rodean no tengan la última palabra. Pero si Él vive en ti, tú eres instrumento. Tú eres instrumento del Señor para que tú puedas dar el mensaje de vida y tú mismo o tú misma seas vida para otros y para otras. Ese fin de semana del viernes de cruz, ese sábado de la vigilia pascual y ese domingo de la tumba vacía y la resurrección, ese fin de semana cambiaron la historia del mundo. Hay gente que es loca con irse un fin de semana y dicen: yo necesito un fin de semana, me tengo que desconectar, y eso es válido, y tengo que hacer otra cosa. Oiga, pero este fin de semana del que habla el Evangelio cambió la historia de la humanidad. Y la historia de alguna manera se dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Y yo quiero decirte algo más para entonces ir a los bautismos. Dice Corintios 15:14: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Si yo estoy predicando aquí en esta mañana con ese fuego que a mí, porque yo no sé predicar de otra manera, yo he tratado a veces pero no puedo, porque el fuego del Señor está dentro de mí. Y aunque a veces me aguanto un poquito, tú sabes, siempre termino. Yo no podría estar predicando en esta mañana si Cristo no hubiese resucitado. Y yo siento ese poder de Dios. Y yo siento como una cosa por dentro que no es mía, no es mía. Es el Señor que vive en mí, con todas mis imperfecciones, con todas mis debilidades, con todo lo incompleto que todavía hay en mí. Él vive en mi corazón. Y si lo hace conmigo, lo hace contigo, porque yo mejor que tú no soy. Hermanos y hermanas, porque Él está vivo y resucitó, usted está aquí en esta mañana. Usted pudiera estar en otro lugar. Usted pudiera estar haciendo otra cosa. Usted pudiera estar compartiendo la cultura del entretenimiento en esta hora. Sin embargo, un poder más grande que usted, que vive en usted, lo tiene aquí en esta mañana. Estos hermanos no podrían bajar a las aguas si Cristo no hubiese resucitado. Oiga, porque un cuentito, una historieta, no convence a nadie ni convierte a nadie. Entretiene. Pero tomar decisiones profundas, donde realmente usted siente que un poder le impulsa a tomar decisiones que tienen peso de eternidad. Porque las decisiones que usted tome por Cristo, con Cristo y por el Evangelio, tienen peso aquí. Porque van a hacer una diferencia en la vida suya aquí, pero tienen peso de eternidad. Porque, por si usted no se ha enterado,
usted va a vivir más tiempo en la eternidad que en la tierra. Tampoco me lo pregunte. Porque son los misterios, repito, insondables de Dios. Pero esta mañana es de decisiones. Y ellos han decidido seguir a Cristo. Y Joaquín, ¿dónde está Joaquín? Míralo allí. Ponte de pie, Joaquín. Un segundo y te sientas. Mira para allá. Y te sientas otra vez. Joaquín tiene un testimonio poderoso. Y él dio ese testimonio aquí hace 2 jueves. Parte de ese testimonio. Y esta mañana él me texteó. Y él me dijo, pastora, llegó el día de las bodas del Cordero. Y usted puede decir, pero las bodas del Cordero, eso es en el Apocalipsis, en el escatón de la historia. Pero para él es boda. Porque él en esta mañana se pone el anillo del Hijo Pródigo. Y es recibido otra vez. Amén. Entonces cuando el teléfono hizo cling y yo miré Joaquín Clase, porque yo lo tengo así, ¿ves? Joaquín Clase, pastora, ha llegado el gran día, el día de las bodas del Cordero. Y me dijo otras cositas más. Oiga, yo estaba preparándome un cafecito, el sándwich, la papaya. Y empecé a llorar. Y yo dije, Dios mío, se me va a dañar el maquillaje. Aleluya. Pero después dije, pero por eso yo lloro. Por eso mi espíritu de alguna manera se sacude. Porque Cristo está vivo. Porque cada vida que de alguna manera, hermano y hermana, le arrebatamos a las tinieblas. Y escúcheme bien, cuando usted se mete al terreno del enemigo, el enemigo quiere meterse a su terreno. Eso yo lo sé muy bien. Y son muchas pruebas las que te llegan de aquí y de allá. Y a mí me llegan pruebas como le llegan a usted. Pero el discernimiento es importante. Y hace poco el Señor me lo recordó. Cuando entramos al terreno del enemigo, siempre el enemigo trata de entrar al tuyo. Pero es el momento para reprenderlo en el nombre del Señor. Y saber que la vida del resucitado que vive en ti, que vive en mí, que vive en ti, que vive allá arriba, que vive donde quiera que hay un creyente o un potencial creyente, siempre va a vencer las fuerzas de la muerte. De eso se trata la resurrección. Y en esta mañana vamos a bautizar 5 personas. 5 personas que representan distintas generaciones. Y miren lo que vamos a hacer. Anteriormente, pues yo en esa apertura dejaba subir la clase completa. Pero hoy no lo vamos a hacer así. Hoy cuando vaya a bajar algún hermano va a llegar su familia, su hermano mayor, el hermano mayor o la hermana mayor que es designado aquí en la iglesia para acompañarle un tiempito en esos primeros pasos. Los demás van a permanecer allá, de tal manera que podamos redimir mejor el tiempo. Si alguien adicional yo necesito ahí, yo lo voy a llamar. Pero de pronto los familiares y el hermano o hermana mayor. Amén. Así es que nos vamos a ir preparando para bajar al bautisterio. Siempre digo lo mismo, pero es importante repetir unas cosas. Esto no es un espectáculo. Esto es el culto. Y esto es la pública profesión de fe. De hermanos y hermanas que un día le dijeron, Cristo, entra a mi corazón. Haz morada permanente en mi vida.
Y cual la iglesia naciente y el apóstol Pablo, como parte de esa gran eclesiología, nos enseñó que a esos que hacen profesión de fe se les discipula y luego bajan a las aguas. Eso es lo que vamos a hacer. Así es que tiene que haber un ambiente de profunda adoración, reverencia, fiesta, porque hay fiesta y hay celebración. Así es que Pedro Antonio me va a acompañar en el bautismo. Él va a bautizar. Yo quisiera hacerlo, pero mi condición de la columna no me lo permite y yo siempre bajo, doy las palabras y entonces él sumergirá y bautizará en el nombre del Señor. Amén. Así es que estamos listos, estamos prestos y prestas.